Ok, está recording. Comienza la música. Ok, ok. Muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todo el mundo aquí a Postcréditos, nuestro hermoso podcast de cine. Oh, sí, hemos vuelto. Sí. Eh, Que es semanal, bisemanal. Semanal, Se supone que es bisemanal, semanal, claro. pero digamos que la vida personal y profesional de nosotros dos ha sido un poquito conflictiva el último tiempo, entonces. Hasta, oh, Pero loco. estamos de vuelta. Sí. Siempre. Ta- No ta- vamos a dejar de lado esto, ¿no? Exacto, claro que no. Ante viento y marea, no vamos a dejar de lado esto. De hecho, estamos grabando ahora un día domingo. A 10 minutos que empiece el nuevo capítulo de Game of Thrones. Em, por suerte lo estoy Sí. grabando. Así que sí, pues aquí estamos. Y sí, yo vengo saliendo de la semana del terror. O sea, de 2 semanas del terror, la verdad. Pero este fin de semana, o sea, mi semana del terror, que ya fue sobrecargada, terminó con un matrimonio, terminó con unas actividades de un taller en el que me metí, que dura de viernes a domingo y va a seguir otros días más. Entonces, sí, pues nos ha consumido todo. Terrible. Yo vengo despertando una siesta, de hecho, les cuento. Porque dormí nada este fin de semana. Fue impresionante. Oh, pero bueno. El día de hoy les traemos Está una maravillosa fresquito, película. ¿Mm? descansado para poder. Ahora Está sí, fresco po. y descansado. Estoy, me, Ahora siento, sí, me pues. siento como una lechuga en este Yo minuto. siempre me he preguntado cómo será sentirse como una lechuga. ¿De dónde viene esa wea? Yo tampoco. Debe ser porque son fresquitas y verdes. No es bueno sentirse verde, pues se me La está resfriado. lechuga sentirá. Sí, debe ser curioso. Debe ser como la Sí. manera más placentera de morir devorado. Que es como dichos hueones que Sí, así como que uno los dice, no los piensa, así como. claro, fresco como una lechuga, sano como un yogur. Entonces, sí, ¿el yogur en realidad es tan sano? Mm, ¿Será realmente tan sano? No, no, pero es que es comprobable, ¿cachai? Sí, es verdad. El otro no, Pero no tenéis cómo saberlo. sí, La lechuga es una planta, o sea, la lechuga sí se siente, po, pero no sabemos cómo se siente una lechuga. Brigio, brigio. pero Bueno, bueno, hoy día nos convoca. hoy día nos convoca, claro, no nada de lechuga ni yogures, sino que nos convoca una película maravillosa llamada El zorro y el sabueso. Un Co- clásico de clásico Clasiquísimo, que dirigido por Ted Berman y Richard Rich. De Disney, la clásica película de Disney con la que todos lloramos de chicos y grandes. y el que no lo vio, shame on you, y el que no lloró es un insensible de mierda. Absolutamente. De hecho, La los dos. película es para llorar. Absolutamente, o sea, obvio. De hecho, Dios mío. No, es heavy metal. Debo decir que yo no la vi en español latino. Bueno, la puedo encontrar en buena ¿No? calidad en español latino. La vi como en Full HD, pero en inglés. Y sabéis que esa experiencia de reencontrarse con una película en otro idioma, al ¿Mm? idioma que no te sabéis las líneas, es bien curioso porque es como verla por primera vez, porque no te sabéis las líneas. Sino que como que la vais leyendo, vais intuyendo, además que no me acordaba mucho de muchas cosas de la película. Entonces la verdad es que me sorprendió bastante. Fue casi como verla como por primera vez, siendo que la vi un millón de veces cuando chico. Como que apareció en escena y yo decía, oh, como que me iba acordando a medida que iba apareciendo. Súper loco. Como que tenéis como la imagen, por así decirlo. Pero como que no sé, te vaya acordando mientras la vas viendo. Es súper raro. Sí. Me No, pasó. yo la ¿Mm? encontré en español latino. Es una calidad normal, Normal, que funciona. Está bien, está bien. que funciona. Eh, pero no, es que sí. Yo dije, si es que esta weá estoy viendo una película de antaño y me quiero reencontrar con mi infancia, tengo que verla en el idioma que la vi cuando era chico. Ah, muy bien, me gustó. Sí, me gustó. A mí, mira qué bonito. Ya tenemos dos posiciones interesantes, dos miradas distintas de la misma forma de reencontrarse. O sea, yo estoy viendo todas las películas, me he reencontrado harto con mi infancia y claro, las veo en el mismo idioma que las vi cuando chico, ojalá. Pero esta la quise ver, prioricé la calidad de visualización por sobre la calidad de audio. O sea, igual la calidad de audio, claro, es la original y tenéis como los voces originales, las canciones y todo. Pero claro, es loco, yo la quise ver más como algo desconocido. Y se generó ese efecto súper interesante, me sorprendí, igual como las primeras veces. Eh, Sí.
Pero es que para mí era como yo no le di tanta importancia a la calidad de imagen, porque en el fondo es una película antigua, ¿cachai? Es como no sé, pues una de las películas, las antiguas en blanco y negro, tratar de buscarle la mejor calidad posible, como el cambio tampoco va a ser tan grande, ¿cachai? Ah, claro, porque el formato en el cual fue hecho no es lo mismo el formato que uno está acostumbrado hoy día. Sí, pues, ¿cachai? Y esa es la gracia, de hecho, cuando tú veis la película y tenéis como... Hay muchos efectos que te dicen que una película antigua, que son como... Claro. Cuando cambia de escena hay como un fade out, así como que se va como a negro la pantalla y después vuelve, ¿cachai? Claro, bueno, en el caso del zorro y el sabueso, eso está súper interesante porque tú veis... Hay algunas cuestiones que me hacen pensar el tema de la animación hoy día. Pero hoy día veis contenidos de animación súper bueno y todo, pero es como que se ha ido desgranando un poco el choclo hacia una calidad visual tan igual. Siento que hoy día los personajes de animación, no en cine, pero por lo menos en serie, se ven casi todos iguales. Casi todos como Gravity Falls, ¿cachai? Como de esa onda, o como Over the Garden Wall, que es preciosa, pero a nivel de construcción de personajes, ponte tú, no psicológica, sino físicamente, cómo cambia. Y cuando uno ve una película así, como El zorro y el sabueso, veis los escenarios hechos en óleo sobre vidrio, porque claro, acá se nota que de hecho ocuparon la técnica de Disney, esta la de pintar por capas y filmar el movimiento de la cámara, y cuando la cámara se mueve y tú ves que un árbol más cerca se mueve más rápido que un árbol de atrás, entonces tienes un efecto de profundidad. Sí, pero es loco porque tú ves una película que está filmada de manera como súper práctica, pero al mismo tiempo, claro, se nota lo antiguo por el diseño de las cosas. Yo me sorprendí porque, claro, veía que cambiaban, no sé, hay una escena cuando Todd y... Espérate, pausa. Antes de seguir esto, siento que estamos haciendo el análisis y no le hemos contado a la gente de qué mierda va la película. Ah, verdad. Sí, no es malo. En todo caso, es que deberían saberlo. Maldito shame on you, pero lo vamos a decir por un tema de formal. Ya. La película se trata de un zorro que queda huérfano porque unos cazadores matan a su familia. Y la coge una viejecita muy, muy tierna. Y el vecino, que es un cazador, adopta un sabueso, que es chiquitito, y los dos se hacen amigos. Y es la historia de ellos dos. Básicamente, esta amistad como prohibida, por así decirlo. La amistad. Claro. Claro, es como esta amistad prohibida porque, claro, es como Tom y Jerry, ¿cachai? Que ellos no son amigos, pero al final sí. O sea, te das cuenta que sí. Pero bueno. De hecho, precisamente hacia donde iba. Cuando el zorrito, Todd, que se llama, y Toby, el perrito, cazador, se conocen, hay una escena que técnicamente dije, esto está maestrísimo. O sea, ¿cómo se llama esto? Está Todd jugando con una mariposa. No voy a hacer spoiler, así que tranqui, sino que les voy a contar un poco el desarrollo para que entiendan lo bien hecha que está esta película. De hecho, a mí me sorprendió la calidad de cómo contar la historia, tanto técnica como a nivel de guión. Estás jugando con una... Y todos estos detalles, claro, es una película, sobre todo en una película de animación. Son cosas que se consideran, pero... O sea, son tomadas con pinzas. Y por eso a mí me sorprendió tanto, porque no es como que... No se da espontáneo, por los monitos animados no improvisan. Sino que todo está pensado. La cosa es que, bueno, todo está jugando con una mariposa. Y juega con la mariposa, y la mariposa se mueve de cierta manera. Y de repente la mariposa hace un movimiento y cambiamos de plano a el cazador que vive cerca de donde vive la viejita que tiene adoptada a Todd, el zorrito. Y las hojas de un árbol que está ahí en el mismo campo se mueven y pasan por el frente de la pantalla. Y pasan casi en el mismo movimiento que la mariposa. Lo cual nos da una transición súper interesante.
de que este zorrito, la historia de este zorrito, se va a juntar con la historia de estos personajes nuevos que nos van a presentar. Y ahí es cuando vemos al sabueso, a Toby. Y tú decís, ah, aquí está la conexión. O sea, ellos de alguna u otra manera, quizás a través del juego, quizás a través de su propia naturaleza, se van a conocer. Y esta historia se van a cruzar. Y posteriormente, efectivamente, ocurre. Y yéndome a lo técnico, cuando ocurre, es súper interesante porque tú ves como un cambio de plano, no sé, pues plano cara a Todd. Después plano al sabueso buscando a Todd con su olfato. Después Todd se mueve hasta hacia este lado. Y tú ves como el espacio cambia, como que no repiten, algunas veces sí, pero no repiten el fondo. Diseñan un fondo especialmente para una toma que dura unos pocos segundos. Sí, Y ahí tú decís, wow, ¿cachai? O sea, y que conste que todos esos fondos están pintado. dibujados y pintados y se graba con una cámara encima. Claro, o sea, lo único que se anima realmente son las cosas que se mueven, que se animan después en papel y se traspasan sin fondo a la pantalla. Pero la película está filmada, ¿cachai? O sea, no, Sí, wow, o sea, está y eso es algo que la gente ¿Mm? no sabe. Y No, que pues, son vidrios con capa y que en el fondo, de hecho, incluso van moviendo la cámara o van moviendo los fondos para que se produzca el efecto. claro. O sea, el mismo efecto que se produce cuando uno se mueve, que tú te mueves alrededor de un objeto y el objeto se va a mover, vas a sentir que se mueve como más rápido o más bruscamente que lo que está en el fondo. O Ujú. cuando uno anda en auto. Tú veis que pasan y pasan los postes y la montaña se mueve lentamente atrás por atrás. Bueno, ese mismo efecto. Entonces tú veías una película que es súper orgánica a nivel de profundidad. Y que es maestra. Sabéis que hoy día cuesta ver algo. eh, Incluso en la animación japonesa, como así, ¿cachai? Onda, el fondo es real. Onda, tiene profundidad, existe, por así decirlo. Sí, po. Eh, y debe ser tal vez porque de repente el fondo es uno solo. Y lo que más se anima son los detalles. Pues, no sé, pues pasa mucho que se anima mucho el pasto, las partículas del viento, el polvito y cosas así. Y eso es maravilloso. Eh, Sí, pero como que acá no sé si yo creo que es como accidentalmente por temas como de Técnicos que no también, sí. hay no están los recursos técnicos para poder hacer algo mejor, pero se resaltan mucho más las cosas que en verdad se mueven más, Claro. valga la redundancia, eh, ¿cachai? Que el fondo, que puede ser una wea muy bonita, ¿cachai? Puede ser muy real porque en verdad el pasto se mueve en la realidad, Claro. ¿cachai? Pero lo importante son los personajes y lo que sucede con los personajes. Ah, no, claro, totalmente. No, yo lo decía a nivel. Lo que pasa es que uno aprende del cine. Por lo menos a los estudiantes de animación me consta que le hacen ver millones de películas de animación de toda la época. Y es bonito porque que no pasa así tanto en cine live action. Que te hacen ver muchas películas clásicas y todo, pero poco se retoma. Entonces, ¿para qué me sirve una película antigua si no tienen recursos, no tienen nada? Eh, y todo lo opuesto, porque en lo técnico, en esa época tuvieron que resolver, porque no existían los efectos especiales tan elaborados y cosas así. Entonces resuelven en guión, resuelven en cómo crean una técnica para poder contar la historia, que si tú la mezclas con las técnicas maravillosas de hoy día, creas una película técnicamente maravillosa. Lo mismo pasa con el guión, si combinas las técnicas clásicas con las técnicas nuevas, wow, tenía un guión más novedoso. Sí, pues. Yendo al hueso ya con la historia, sin hacer spoiler todavía, oye, qué manera de llorar. No, se pasó. Me cago. Es que Me sorprendió la película en muchos sentidos. Wow. Hace Es tiempo que que tiene no me emocionaba demasiado así. sentimiento metido. Es que esa es la wea. No, y cómo lo van construyendo, es impresionante. Así que me encanta. A nivel de guión ya lo encuentro maestra. O sea, porque tampoco es una historia épica. ¿Cachai? Es una historia súper humilde, por así decirlo. El Rey León es una historia épica, ¿cachai? Y tú te metí en la mega emoción y vaya arriba, man, de este eh, caballo, por así decirlo, man, y te metí en el África y Animales Salvajes, una película mucho más como grandilocuente. Y por lo mismo también te emociona como debe ser. Eh, pero esta es una película mucho más humilde que va como para un lado
yo no compararía la profundidad, pero va por un lado distinto de emocionarte. Sí, Llorar es que... igual, pero por emociones distintas. Y eso es súper bonito. Mm. Y es súper simple como todo el seteo de la película. Es como, si tú te ponías a pensar, Ujú, tení el patio de la casa de la vieja, la casa de ujú, la vieja, el patio de la casa del cazador, ujú, la casa del cazador, una parte del bosque, porque en verdad no es mucha parte del bosque, claro. y la cascada. Y se acabaron los escenarios en los que pasa la película. Claro, de hecho, sí. Eh, No hay más. no hay más, no se mueve. Y tampoco hay más personajes tampoco. O sea, están los personajes de los pajaritos, está el personaje de la Big Mama, la búho. Sí. Está la viejita, está el cazador. eh, Está el. ¿Cómo se llama el perro grande? Lo tengo anotado por ahí. Jefe. Él. Y está el zorro O y el sea, es que el sabueso. nombre en español latino, no sé si es que en inglés se llama Boss. Ah, vos se llama así, jefe. Pero están ellos y nada más. No es como una gran cantidad de personajes que están como los personajes precisos. Eh, Sí. lo maravilloso es que hacen maravillas con estos elementos. Eh, Porque la verdad es que no necesitas más. Mira, ponte tú ahí. A mí me pasa mucho con las películas de animación que yo soy. Hoy día, ponte tú, veo películas de animación solo porque me las recomiendan mucho o porque en verdad el tráiler me sorprendió, que me pasa más con las películas de animación japonesa, que el tráiler más me sorprende, más que las occidentales. Cuando fui a ver Coco, de hecho, todos los trailers de las películas eran todos iguales, todos con los mismos gags, todos con el mismo tipo como de humor. No sé si había alguna profundidad en alguna de esas películas, pero ninguna me daba una invitación a verla. Ponte tú en las películas japonesas, tú veis que el tráiler es como, ¿qué es lo nuevo que te propongo? ¿Cachai? No es Ujú. como, ¿qué es a lo que estás acostumbrado y yo lo imito y porque lo imito con estos personajes de esta manera es mejor? O tú eliges, así, ¿cachai? Era como llamaba mucho la atención. Lo mismo hacen las películas trailers de Pixar. Es como, tengo algo tan bueno que te voy a mostrar poco de él, Ujú. sino que solamente te voy a mostrar lo que creo que te puede atraer de él. No sé, po, el mundo de la muerte en México. Puta la wea atractiva. Eh, Juguetes que tienen vida propia. Pero te muestran muy poquitito y te seducen de a poco. Y el zorro sabueso hace lo mismo, tanto en humor, tanto en emoción. Eh, Técnicamente narra demasiado. La música aparece en los momentos que tiene que aparecer, está como realmente tomada con pinza. Y siento que hay algo que se ha perdido hoy día en la animación. Esa seducción elegante, esa como confianza en tu producto, ¿cachai? De decir, ¿sabes que me puedo tomar el tiempo? De a poquitito, con pocos elementos, pero de contarte algo que sé que te va a sorprender. De Ujú. como generar la promesa, que se le llama en guión. Que tú generas una gran promesa, que es la que deja metido al espectador, y con esa promesa tú le dices al espectador de manera implícita, esto se va a resolver, no te voy a decir cómo, te voy a sorprender con la respuesta, pero te prometo que en algún minuto esto se va a solucionar. O sea, esta pista que te pongo acá va a tener un ciclo y van a ir apareciendo cosas de a poco. Eh, de hecho, la técnica de eso específicamente en guión es que tú cuentas, no sé, cuentas dos o tres grandes promesas, y después cuentas otras tres promesas, ponte tú, pero ya un poquito más desarrolladas, y después más adelante cuentas las mismas tres promesas un pelito más desarrolladas que la anterior, y así hasta que las desarrollas por completo. Eh, y así es como vas, como por así decirlo, capítulo a capítulo, desarrollando la historia. Y manteniendo interesado al espectador. Bueno, de ahí voy a dar otro ejemplo, pero tengo que hacer spoilers directamente de una escena que fue con la que lloré. Eh, pero claro, eso, es como una de las cosas que me encantó de la película es la habilidad de hacer algo brillante con muy pocos elementos. Por eso digo que es una película, como por así decirlo, humilde en su historia. Sí, Eh, mo. es como, no sé, eso. Puta, a mí
respecto como a los pocos recursos slash película antigua, me pasó que como me empecé a fijar en cuáles eran como los detalles que tú te das cuenta como que la película es antigua, es como disfrutar eso, esas weas, pues, ¿cachai? Ujú, Ya, la cuestión que sea de el cambio de escena como con que se va a negro y toda la cuestión, eh, ujú. Oh, un gatito. que... ¿Ah? Un gatito, se escucha por ahí. Sí, un gatito. El tema de cuando los pájaros están persiguiendo al gusano, de que solamente cuando miran hacia abajo la gravedad les afecta, Ah, claro. ¿cachai? Humor clásico de Los la época. sonidos de los autos, de cuando salta, cuando le pegan a otro, eh, que los animales hablen entre sí, que nunca he entendido por qué Cresta en todas las películas se asume que los animales se pueden comunicar entre sí, pero da lo Claro, mismo. independiente de la especie, todos hablan lo mismo, todos se entienden. Sí, pues. Después, como, no sé, pues, la escopeta del cazador tiene infinitas balas por mientras que dura la persecución, pero cuando termina ya no tiene. Claro, siendo que es una escopeta ¿Cachai? de doble Tiene dos. cañón, pero es de bala única, pues no es como esta recargable. Sí, pues. Después, la música es principalmente como instrumentos de cuerda y de viento. Ujú. Orquesta No hay clásica, más. claro. A lo más hay como está como la percusión de fondo. Ujú, Después tení que esto ya no sé si es catalogarlo de cliché o no cliché, ujú, pero hay una escena triste como el quiebre emocional de la película, ujú. métale lluvia. Ah, claro. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que se repiten según la época. Hoy día, ponte tú, está el típico gag mira, te voy a mandar ejemplos, incluso los voy a poner en la descripción para que vean ejemplos de los trailers de las películas a las que me refería. Que ponte tú, no sé, un personaje decía algo y de repente como que la música, chan, 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 y de repente el personaje, remata con una frase y de nuevo. Y hay un remate, no sé, de golpes, ponte tú. Eso debía doler, ¿cachai? Como tan... Son cosas que se repiten como según la época. Eh, o de repente pasa como algo grave. Yo no habría dicho eso. Y como que es un momento divertido. Son como remates, Sí, por así decirlo, en ese momento. En esa época también pasaba mucho, uno lo veía. Claro, lo mismo que estáis contando. Que hoy día ya son clichés, po. La lluvia en momentos tristes. Ya, voy. La gravedad funciona cuando la miras. Como esto que hemos visto eso un millón de veces. Eh, no sé, incluso la subtrama que tiene, que ahí la vamos a contar, es bastante cliché. Pero ayuda a que la historia funcione, ayuda a dar pausas. Pero sigue siendo una historia como una mini historia cliché, como la subtrama de los dos pájaros con la oruga. Eh, y claro, son como cosas que se repiten en la época. Hoy día se abandonaron todas esas cuestiones, o la gran mayoría, y se han reemplazado como por otras. Pero sí, pues, esas cosas te demuestran que la película no es de esta época. Es otro lenguaje, y eso es re bonito también. ¿Aló? ¿Aló? Ah, Es que estamos experimentando problemas técnicos. ya. Porque hay un gatito en un programa. Esto Hay un pasa gatito en el hasta estudio. en los mejores canales, en los mejores todo. Así que Ujú. eh, digamos que Don Matías no tiene un muy buen internet, entonces a veces no se le escucha nada, pero da lo mismo. Ah, chuta, ya. Bacán. Wow. No, básicamente contaba porque era una historia, porque se notaba que era época, porque hay ciertos clichés que se repiten, que hoy día, ponte tú, no sé, pues se da un cierto tipo de humor, y antes se daba otro, y ese otro se abandonó y se ha reemplazado por otro, eh, y no sé cuáles serán los gags de mañana, y igual es bonito ver eso porque tú ves como la historia, y tú decís, mira, la forma de comunicarse ha cambiado bastante. Sí. Eh, bueno, otra cuestión bacán de la película que yo encontré, que es que a pesar de ser una película antigua, como la vieja, la mamá de Todd, Ujú. es una mujer súper empoderada, así Sí, po. como es un ejemplo de mujer fuerte y que
a mí como, puta, quizá con los ojos de día de todo el cambio cultural que se está dando y que se tiene que dar. Ujú. Como es una mujer que está sola y Ujú. tiene que hacerse cargo de una granja sola, adoptó un zorro, ¿cachai? Ujú. Y en los momentos de los que hubo en el que tiene que pararse y enfrentar al cazador, bueno, así casi que lo domina, ¿cachai? O sea, Claro, o sea, así como, no. De hecho, el cazador es como súper, es muy de campo, es como súper lo opuesto. Eh, no es machista, pero al principio como también oye, le sí, insulta y la lo cuestión, vi. y como no tiene rollo en agarrarse ahí con ella, pero ella no tiene rollo en enfrentarlo así como, bueno, no veis, ¿cachai? ¿Quién te creí? Sí, pues. Eh, Pero así son las viejas de campo también, pues, ¿cachai? sí, pues totalmente. Pero no por eso, pero lo bacán es que no es una mujer, es una mujer empoderada, pero no es una mujer, no es la caricatura como del empoderamiento. No es una vieja así como que no te queréis meter con ella. Es una vieja que simplemente tú la veís o sea, tiene las botas puestas de su vida, pero al mismo tiempo es súper dulce. Sí, pues. Tú te enamoráis del corazón de ella. De hecho, gran parte de la tensión de la película está dada por lo que tú crees que podría ella sentir si es que ponte tú le pasa algo a Todd. Es como que tú te preocupáis no solamente por Todd, te preocupáis, a pesar de que no la vemos tanto como vemos a los protagonistas, te preocupáis por ella, así como te caes metido, onda, en lo que le importa a este personaje y lo que no. Siendo que no es un protagonista y eso es súper valioso porque es muy difícil de generar en guión ese tipo de cosas. El Sí, pues. interés, así como van a rajatabla también por un personaje secundario. Y de hecho, a uno le gusta no solamente porque adopte a Todd. Porque no te cuentan el backstory, pero te lo cuentan y eso es bacán, lo encontré notable. Te cuentan y la historia de ella la podéis suponer a través de lo que ves de ella, a través del entorno. Eh, ¿Cómo? ¿Podemos entrar a la zona de spoiler? Que no podría explicarlo si no. Ya, démosle con los spoilers. Ya, démosle con los spoilers, porque me estoy conteniendo demasiado en demasiadas cosas. Así que, gente, si no la ha visto, aparte de avergonzarse, en este preciso minuto, vaya a verla y seguimos Sí. hablando de. Y es corta, porque las películas antiguas son más cortas. Ahora hay películas de 3 horas como Avengers. Sí, eh, y antes las películas duraban 1 hora 20, así como la que más duraba 1 hora 40. claro, esta dura 1 hora y media con crédito, iniciales y finales. O sea, será una Sí, hora 10, 1 hora 15. Bueno, zona de spoiler. ¿Cómo conocemos el...? Y eso es una cosa que yo dije, ya, esta película es que es de una factura mayor. Ella adopta a Todd, y tú veis como a una señora muy dulce, muy interesante. Y, a ver, tú ves como el entorno. Y claro, es un entorno, por así decirlo, un tanto solitario, pero no es un entorno como abandonado, por así decirlo. Ella vive sola, pero posiblemente vivió con alguien más. Y eso lo vemos porque ella tiene un cuadro, y es un plano que yo dije, bueno, estaba en un fondo de pantalla de guión. Ella le está dando leche a Todd, chiquitito, con una mamadera. Y le dice, no voy a volver a estar sola nunca más. Y atrás hay un cuadro de un señor, como con bigote y todo, y tú decís, chuta, quizás perdió a su marido. Y quizás Todd fue una luz en una vida chuta, en peligro de una gran depresión. Eh, sí, Veía un espacio limpio, por así decirlo. Un espacio como tú veías el entorno, y está como todo en su lugar y todo. Entonces como alguien que no ha tenido un gran desorden en su vida. No ha tenido alguien que como que llegue, como que desordene la cosa. Quizás ordenó, quizás limpió y chao, no hay gran actividad en su vida. Eh, mm, y esa información te la van metiendo muy de a poquito. O sea, de hecho la escena de adopción de Todd termina con eso. Termina cuando ella le dice no voy a volver a estar sola nunca más. Con ella sentada en esta silla. Después de haberte mostrado todo el entorno inicial. Yo dije, chuta, qué gran manera de contarte el desarrollo de un personaje sin decirte nada.
porque son cosas que van más bien como al inconsciente. Y el diálogo remata, po. No voy a estar sola nunca más, ¿cachai? No es como que... no, es mentira, no es como no voy a volver a estar sola, ¿cachai? Es como que hubo alguien, o hubo por lo menos alguna persona en su vida antes, y esa persona ya no está, po. Y ella estuvo abandonada, po. Y todo te lo dice en una sola frase. Entonces, wow. Sí, y todo también estaba abandonado, ¿cachai? Entonces es como que la vieja se identifica en él y se compadece de él al mismo tiempo, porque en el fondo los dos necesitan compañía. Claro. Hay una entrevista que le hacen a Simon Sinek, que él es un charlista crack de hoy en día, también no es sociólogo, pero ha sido muy bueno para analizar la sociedad. Y él dice, la mejor manera de solucionar un problema, para encontrar la solución, es tratando de ayudar a otro que tenga el mismo problema que tú. Y no solamente te enriquece, sino que además encuentras las soluciones. Esto es como lo mismo, es como cuando tenéis dos personas que se necesitan porque tienen, en este caso, dos personajes que se necesitan porque tienen un backstory quizás similar. Y ahí como que te enamoráis de esa relación. Quizás no te cuentan la historia a rajatabla de la señora, pero ya viste la historia de todo al principio. Y intuyes que va por ahí. Y ahí es donde se genera el suspenso. Es como si a alguno de los dos le llega a pasar algo, yo voy a sufrir por ese personaje que se quede solo. Porque en gran parte la soledad es un tema en la película. Bueno, entonces, no, la cago, es heavy. Es como, para mí es una mezcla entre la soledad y la naturaleza de quién uno es. Y eso se nota porque son puros personajes que se necesitan en alma, pero en naturaleza son todos los opuestos posibles. O sea, incluso el cazador con Toby no se llevan muy bien, ¿cachai? O sea, el cazador es más bien como de perros grandes, de tener ya un perro maduro así la cuestión, y llega este perrito todo dulce, todo juguetón. Pero que igual le tiene... es de raza cazadora. Es de raza cazadora. Pero inicialmente está muy amateur, por así decirlo. Igual lo quiere, se nota que hay cariño. Pero igual lo trata como un perro así de campo. Grande así, tenéis que asumir, man, y si te vais de la casa te quedáis amarrado nomás. Sí. Es lo que es, como la dureza de la vida. Porque así es nomás, po. Más allá de que este perrito sigue siendo un cachorro. Pero es bonito porque igual los personajes encajan, pero al mismo tiempo se hacen ruido entre ellos. Por lo que son, no por quiénes son. El quiénes son es como... Ese es como lo que genera conflicto inicial en la película. Más allá del gran conflicto, por así decirlo. Y son los microconflictos en el guión los que hacen que la película avance y te dé tiempo para presentar ya después el gran conflicto. Que es como el más obvio, por así decirlo. Pero son los microconflictos los que finalmente te dicen de qué se trata la película. El gran conflicto es una gran representación de todo eso. Es una consecuencia, de hecho, de eso. Y por eso encuentro tan maestra la película a nivel de guión. Porque está sembrada a partir de esos detalles. Esa es la estructura de la película. Y wow, me sorprendió a mí muchísimo. ¿De nuevo no me escuché? ¿Aló? Estamos teniendo un par de problemas técnicos, gente. De nuevo, no me... Otra vez. ¿No me escuché? Ya. ¿Hasta dónde llegaste? No, sí, me escuché. Escuché una buena parte. Ya, bacán. Bueno, sí. Esa es la idea. Para mí, en esa es la estructura de la película. Y por eso me sorprendió tanto. Sí. Porque hoy día es tan difícil encontrar algo así tan al detalle. Wow. Sí. Aunque si tú no te vas en mucho detalle, como lo estás viendo muy por encima, el conflicto como macro de la película es muy obvio y es prácticamente te das cuenta a los 10 minutos de película que va a pasar. Claro, o sea, el título te lo presenta, de hecho. El zorro y el sabueso. What? Como el bien y el mal. Sí, no, pero es ya, bueno, ya, sí, igual es como una especie de como la dama y el vagabundo. Que también, pues, ¿cachai? Es como...
Ya, que algo el te gran dicen en conflicto. el título, sí, toda la weá, pero así como cuando ya veis que está como la vieja como buena y está como el cazador malo y el cazador malo adopta a un perro que es cazador Ujú. y la vieja tiene un zorro, es obvio que alguna zorra va a quedar entre eso. Sí, pues está cantado. Pero a lo que me refiero, lo interesante está en que la película, es que ese es el revestimiento de la película, es la capa externa. ¿De qué se trata? Es una excusa finalmente. Y por eso siento que los microconflictos son los que generan el gran conflicto. Es una excusa para hablar, lo que yo sentí por lo menos, para hablar de la soledad, de la personalidad, de cómo uno choca con otras personas a pesar de lo que uno quiera, por así decirlo. Es como de las relaciones finalmente humanas en general. Los Ujú. típicos polos opuestos y cosas así. Es como bien interesante. Y- y- em, sí, es loco. También siento yo que tiene mucho que ver con el crecimiento personal. O sea, los personajes parten también súper cachorros, literalmente. Pero tú veías el crecimiento de ellos, la madurez de ellos, a través de lo que la vida, lo que les toca en su vida. Sí, po. Cómo tienen que crecer. El Todd que fue dejado en el bosque, que esa fue la escena con la que lloré, heavy. eh, no es el mismo Todd que vuelve. Tiene un viaje del héroe súper distinto. Y asimismo, el Toby que se va de casa no vuelve igual, no porque sea más grande, sino porque la personalidad cambia. El propósito de los personajes tiende a formarse. Sí, po. Sí. Ya hablando como ya, sí, definitivamente de lleno los spoilers. Ujú. Para mí, la escena más triste así de la puta vida, ¿Mm? que incluso yo creo que le hace la competencia a la muerte de Mufasa. Cuático. Es que hay gente que recuerda esta película así, po. Como, Sí, po. wow, así como mucho respeto. Y eso me encanta. Es la escena en la que después de que, como por enésima vez, que a la cagada con que Todd se mete al terreno del cazador y después como que lo salen persiguiendo, eh, la viejita como dice, ya sabéis que lo voy a dejar en el bosque porque en el fondo es lo mejor para él. Sí, No, no lo dice, pero se da a entender. claro. Eh, y ya desde el minuto en que sale de la casa con Todd y lo pone encima del auto, y ella tiene la cara triste y él no entiende qué cresta está pasando, pero está feliz porque está con ella. Oh, weón. Es demasiado. Ahí ya como que te empezáis a entristecerte. Y después llegan, ella lo baja, lo deja ahí y le hace como la señal de no. Y se va en el auto. Y Todd queda ahí. Es cero diálogo. Tocan una canción de fondo. ¿Sí? Se canta un poco, pero no dice nada directamente de la escena. ¿Cachai? Eso es Nada. bacán. Eso es bacán. Es toda la interpretación que uno le da. Sí. Aunque yo debo decir que aquí eh, hay como varias weas que uno puede ir encontrando como que se repiten en películas antiguas. Ujú. Por ejemplo, el hecho de que la viejita adopta a Todd, que es como otra especie, por así decirlo, es lo mismo que cuando en Tarzán la mamá gorila adopta a Tarzán, ¿cachai? Porque Ah, lo ve indefenso, ¿cachai? sí, po. Buena. ¿Ya? Ujú. Y No lo había acá pensado. tenéis, y aquí tenía una parte de como el Rey León, Ujú. que es por ese motivo, el personaje principal Ujú. es se va de su lugar de origen, ¿ya? Mira. Y a través de la relación con el resto de los animales que están en el otro lugar, Ujú. que al principio le es conflictivo porque en el fondo no conocen nada de este nuevo mundo, Ujú.
logra crecer como persona Ujú. y además, incluso cuando está afuera, encuentra a su pareja. Oye, qué brigio. Notable. ¿Cachai? No, Y es, no lo había pensado, pero por ningún lado lo cuestión así. Pero es verdad. no sé, calza caleta. Eh, y en el fondo tú puedes decir que era Sasu el pájaro del Rey León, ¿o no? Sasu, el tucán. Acompaña a Simba en toda esta cuestión. Ujú, Y acá está la mamá Boo, que es además la ujú, que le presenta a. Se me olvidó cómo se llama la. ujú. Eh, Pixie. Vixie. Ahí se da como toda esta cuestión de enamoramiento, etcétera. Ujú, Hasta que vuelve a estar de nuevo este conflicto en el que se ven envueltos ahora los dos. No solamente Todd por sí solo. ujú, Que ya es cuando el cazador se quiere vengar de todo por haberse metido muchas veces en su terreno. Que no es una cuestión así como que Todd le hizo demasiado mal. No, se No, metió en su terreno y él como cazador caza zorro. O sea, una cuestión súper razonable. claro, mira, a lo más literalmente le revolvió un poco el gallinero. Pero nada más. Sí, es como, pucha, si es que un cabro chico está viendo la película es como súper triste, como el cazador es muy malo. Pero si tú lo veis hoy día con ojos como más grandes, es una cuestión Natu- totalmente normal, claro, claro, absolutamente. ¿cachai? Y en el fondo, eh, como el destierro definitivo de Todd se da cuando lo están persiguiendo el cazador, Toby y Jefe. Ujú, Y ahí es cuando eh, Todd se salva y el tren le pega a Jefe. Y Jefe queda con la pata mala. ujú. Esa escena es Y brígida. ahí, Yo me acuerdo, sí, sorry que interrumpa, me acordé cuando chico, cuando la vi. eh, Pensé que literalmente estaba viendo una muerte. Así como en una película que se veía tan dulce. Una cosa súper cruda, weón, te atropella un tren, o eso es lo que se va a entender. sí, Caes a un vacío. Yo dije, loco, qué brillo esta cuestión. Y ahora lo miraba de grande y es súper violenta la escena y no muere. Eso es bonito. sí. Y ahí es cuando te logra. A ver, uno tiende como a no empatizar con Jefe, a verlo como un personaje malo, pero en ese minuto tú logras empatizar con él. Sí, totalmente. Es que como que Y las circunstancias los llevan a estos personajes a actuar, entonces como que a jefe le perdonáis un poco lo que en un principio te desatraía de él. sí, pero es que volviendo a, es como él es un perro cazador, po, Claro, ¿cachai? Entonces, es como que no es personal, es simplemente el rol que cumplen en la vida. sí, po, y no es como un malo que le tuviste que meter como alguna historia extra para poder hacerlo malo, es solamente una cuestión natural. Claro, eso es brillante también. No tener que armarle una excusa para que ya yo quiero como espectador que no le caiga bien este perro. Eh, Basta con que su naturaleza hable por sí mismo. Sí. Y eso es re choro, ¿sabes? Porque ahora que lo pienso, cuando uno conoce gente, a uno le pasan esas cosas también. Uno tiene sus prejuicios, tiene sus cosas y ve cómo la persona actúa, o cómo realmente cómo es. Eh, ¿Cómo se llama esto? Y algunos te caen mejor que otros, algunos te atraen mejor o peor que otros. El caso del jefe está bien hecho por un tema de que él es un perro cazador, criado por un cazador que ha cazado muchos animales. Eh, pero es lo que hace, efectivamente. De hecho, qué buena observación, porque efectivamente le tuvieron que meter un backstory de por qué él es malvado. Porque él no es malvado. No, es nomás, ¿cachai? Es Ujú. como, puta, un cazador caza, o un perro de campo defiende su Terreno. lugar, ¿cachai? O Ujú. sea, es.
Es, Bueno, y cuando jefe queda con la pata para la cagada, es cuando ahí Toby definitivamente más allá de por lo que lo criaron, que es para que sea un perro cazador, él ujú. dice, yo le tengo mucho cariño a jefe y Todd le hizo esto, que es mi amigo, entonces en el fondo, como es mi amigo, yo hoy día le voy a perdonar esta cuestión, pero la próxima vez que yo te vea, no va a ser igual. Claro, lo que pasa es que, mira, ahí hay algo, y de hecho lo iba a comentar. Ahí pasa algo súper interesante porque en toda la película, y ahí llevas como una hora de película más o menos, esa es Ujú. la primera decisión que Toby toma en toda la película. El resto fueron puras cosas que se le impusieron, se le dieron, le pasó esto, le pasó esto otro. Es el entorno actuando en él. Esa es la Ujú. primera vez que él decide algo en toda la película. ¿Sabéis qué? La próxima vez que me lo vea, me hago bolsa a este zorro porque le hizo esto a mi amigo. Y nace de un error, por así decirlo, de haber, porque en esta persecución, claro, pilla a Todd y le dice, ¿sabéis qué? Van a ir mi amigo, esta vez te voy a salvar. Pero sabéis que no puedo. No puedo porque va contra lo que soy, ¿cachai? Tengo que ser fiel a mi amo y a mi familia, finalmente. Eh, pero nace de un error. ¿Cómo se llama esto? Y claro, toma una decisión. La primera decisión que toma es una decisión finalmente errónea. Porque tampoco Todd le hizo eso a jefe. Fueron las circunstancias que se dieron nomás. Todo estaba Sí, escapando. Jefe lo persigue. Y ocurre lo que ocurre nomás. Eh, entonces choro porque siento yo que dice mucho de, la de lo que quiere hablar la película finalmente. De repente que hay circunstancias eh, que te llevan a tomar malas decisiones, porque las interpretaste mal, porque no te hiciste cargo, porque nunca quizás, en el caso ponte tú de Toby, te has hecho cargo de nada, porque la vida tampoco te lo ha permitido mucho. Tampoco se ha generado un proceso real de madurez. O sea, este sabueso en este viaje de casa se conoce a sí mismo un poco, conoce más bien su naturaleza, pero no se conoce a él como quien es. Entonces la decisión que toma es en base a la naturaleza de él, pero no a lo que él dentro de su alma realmente quiere. Si no, se rebelaría posiblemente con su amo porque él quiere mucho a Todd, porque él prefiere la amistad. Pero eso no ocurre y no puede ocurrir tampoco en la vida porque eh, o por lo general no ocurre, porque es súper antinatural en ese sentido. Entonces es súper loco la situación que te cuentan, que te ponen ahí. Eh, ujú. es notable en el sentido, porque además en ese minuto, también con esa decisión y con esa situación en realidad, tú le das una razón a Toby para perseguir a Todd, para que realmente se convierta en su enemigo. Eh, y Todd, como se esto, ya tiene a Vixie. Y entonces él tiene una razón para, para proteger, para protegerla. O sea, ni siquiera para protegerse a sí mismo. Tiene algo que proteger. Y ahí él también, por así decirlo, no está tan explícito, pero toma una decisión también. Eh, no le queda otra más que tomar una decisión. Y ahí es cuando se genera y el gran conflicto como el zorro y el sabueso. O sea, recién después de la primera hora de película está el gran conflicto más explícito, más grandilocuente, por así decirlo, más obvio de la película. Y ahí recién te dan la razón de... eh, los mejores conflictos, según John Truby en su libro Anatomía del Guión, son los conflictos que ocurren porque un protagonista y la fuerza antagónica, no necesariamente un antagonista, pero la fuerza antagónica, quieren lo mismo. Todd quiere la amistad del sabueso, pero la fuerza antagónica no quiere que ellos sean amigos. No, po. Y como luchan por lo mismo, toda la película te tiene metido. Si no lucharan por el mismo objetivo, eh, no habría conflicto y por eso las películas más fome o que parten más lento, ocurre esa fome de repente porque tú decís como ya, este personaje quiere esto, este otro quiere esto otro, compiten, pero ¿quieren lo mismo?
luchan realmente por el mismo objetivo. Y como repito, la fuerza antagónica, no necesariamente un antagonista, no necesariamente un villano, No, po. sino que es lo que aquel contexto que impide, invisible de repente, que se refleja en algunos personajes, pero que evita que todos los personajes tengan lo que quieren. Sobre todo los protagonistas en las buenas historias. Cuático. Chuta, por lo menos, no sé, siento que por lo menos siento yo que lo he dicho todo. Sí, yo también. En la escena. En la escena con la que lloré, la escena más triste de la historia, como contaste, comparable con la de Mufasa, que es cuando abandona a Todd. Hay una pequeña cosa que yo noté, que es súper sutil y está muy bien cuando lo contaste, en cómo está construido. Pues lo que vemos, y es súper romántico a nivel de cine, a nivel de cómo está contado, porque, a ver, la escena, la secuencia completa en realidad, no es la escena, la secuencia completa aparte, con ella mirándose al espejo, arreglándose, está claro que va a salir, y la cámara está enfocando un cuadro de ella de un cumpleaños de Todd, donde él está como con las velas y está junto con ella. Y que está puesto en el espejo donde ella se está arreglando. Y la cámara se aleja lentamente y ella se arregla, se arregla, se arregla. Y despierta a Todd. Todd se despierta alegre y ella como que ya, salgamos. Y ahí se empieza a dar esa naturalidad. Pero efectivamente, hasta que no le vemos la cara a ella, como de, bueno, estoy tomando una decisión quebradiza y él que no comprende. Ahí se empieza a generar, ahí te genera ruido. Y eso es re bonito porque es un micro conflicto. Es súper chiquitito, pero él está alegre, ella está triste. Es súper básico, súper simple, pero al mismo tiempo te profundiza toda la escena. Porque el resto de lo que vemos, por lo menos 2 o 3 minutos, es que el auto va por un caminito, difusión de escena, va por otro caminito, la música va lentamente desarrollándose, de repente sale el leitmotiv, que aparece por primera vez cuando se conocen Todd y Toby. Y así de a poquitito hasta que finalmente termina donde termina. Pero lo que vemos así en todo ese medio de escena es el auto andando. Y ella pensando, teniendo recuerdos. Y ahí está lo heavy también, porque ella piensa en pasado. Te quise mucho, lo pasamos muy bien. Entonces, tú decís, no es como te quiero mucho, te voy a querer para siempre. Es otra pérdida más en su vida, ¿cachai? Entonces, puta, weón, no, te pasaste. No, si es maestra, yo la amé. De hecho, la quiero ver de nuevo. Es que es demasiado buena. Es demasiado loco, le podría estar hablando ahora sobre los detalles que le encontré. Pero sí, pues, eso es. Puta, mira, pues, me llega a emocionar ahora. No estoy en condiciones para emocionarme. Pero es que, wow, me dio calor. No, se pasó. Eh, Vale. ¿Y eso? Eso, No sé sí. si queda algo más. No, de hecho iba a preguntar lo mismo. Yo por lo menos estoy así satisfechísimo. No, yo también estoy muy satisfecho. Eh, bueno, ya llevamos 53 minutos. Wow. Este sí que es el podcast más largo que hemos hecho. Pero nos tienen que dar licencia a gente porque yo creo que el que más hemos hablado de la guata, porque como no hay, no sé, un iluminador, una cuestión fotográfica, gran cosa, hay una historia y una manera romántica de contarse, como dos grandes elementos, eh, profundizamos mucho más. Sí, pues. No hay un tema de actuaciones tan bueno y todo, siendo que tiene los mansos actores. El actor de Toby es Kurt Russell. ¿En serio? Sí, yo lo acabo de ver y dije, ¿what? ¿La dura? Es como que Chuck Norris fuera, no sé, un La actor wea. de doblaje, así como, wow, un actor de películas de acción por lo general. Mira, es Toby. Toby cuanto más grande, sí. Ok, ya pues cerremos entonces. Sí, pues. Muchas gracias por escuchar este maravilloso No, pues, podcast. Espérate, pues falta la sección de cierre, pues. Oh, verdad.
Recomendación y no recomendación. Recomendación y no recomendación. Ya. ¿Puedo partir con una recomendación honorífica? Que en el fondo no es mi recomendación de verdad. Ah, dale, por supuesto. Qué interesante. Dado que estamos hablando de películas antiguas que no veía cuando niño, Ujú. puede salir muy rara esta recomendación, pero sea cual sea la edad que ustedes tengan, por favor, véanla porque es una muy buena película. No sé si tuviste alguna vez la película de Tiger, de Winnie the Pooh. No, yo vi Winnie the Pooh a secas. Bueno, la película de Tiger, en que Ujú. Tiger busca a los de su especie, ¿Ya? es una muy buena película. Wow. Bacán. Así, en Bacán. serio. Buena Tiene recomendación. muchas weas muy bonitas. Ujú. Muy bonitas. Qué bueno, siendo que es de un spin-off. Eh, por lo general los spin-off... O sea, spin-off, no ¿Mm? tan spin-off, pero da lo mismo. Ah, sí. O sea, yo no la he visto, entonces no te puedo comentar. Pero Sí. lo que veo es un spin-off. Al final del día de algo que nace original. Mira, qué notable. Qué notable que recomienda una película así. Tipo, Y la recomendación... en la recomendación de verdad, Ujú, eh, una película que yo agradezco que me hayan mostrado hace poco más de un año, ujú, que se llama, no sé por qué me da la idea que ya la recomendé, pero da lo mismo. ujú. Si no la recomiendo de nuevo, es El hombre de la tierra. Ya. No, creo que no me he Ya recomendado en que, esta sección. Creo que me la he recomendado a mí. La he escuchado, pero sí, no en podcast. que una película del 2007 en que la película de tener dos sets, Ujú. nada más. Y se trata de un Bajar anotado. profesor de una universidad que renuncia y de hecho ni siquiera te dicen que renuncia, es como tú veías una persona que al principio está echando como cuestiones al auto y Ujú. cuando llega alguien a preguntarle por qué se está yendo es que tú te das cuenta que es un profesor que renunció. Cuático. Y de a poco van llegando como los profesores amigos de él o Ujú. como los que eran como más cercanos a conversar de por qué se está yendo. Y está el profesor de filosofía, está la profesora de religión, de arte, de historia, etcétera. Ujú. Cada uno como de un área. Hay un psiquiatra y él les plantea la idea de qué pasaría si es que él es una persona que ha vivido desde la prehistoria. Ujú. ¿Qué es Cuático. lo, Me tinca. qué es lo que hubiera pasado? Como, y empiezan a debatir si es que esta cuestión es posible o no es posible, de ya, pero qué pruebas tení, y dadas esas pruebas, desde cada una de las disciplinas de todos, empezar a conversar de si estas cuestiones son posibles o no, y ya es demasiado. Y además está incluida dentro de todo una alumna, Ujú. ¿cachai? Entonces también está la perspectiva del alumno, es muy buena, Buena. muy buena, muy Buena. recomendable. Bacán. Me tinca. Me tinca, me tinca. Sí. La dejé anotada, de hecho. Eh, bueno, mi recomendación va a ser una película de animación. Antigua también. Considerando que estamos en esta. Que tiene una de mis bandas sonoras favoritas de toda la historia del cine. Eh, Chucha. y que de hecho, no sé si tuviste, en español se llama Un cuento americano, en inglés se llama An American Tale. Y si ustedes creían que ¿Eh? Justin Bieber, la conexión, la conexión es maestra, pero si ustedes creían que Justin Bieber inventó el Nunca digas nunca, mentira, inventó Fievel, el protagonista de esta película, que canta una canción preciosa que se llama Nunca digas nunca. Y esta es una película que me lamento no haberla visto nunca. Yo creo que, y es que yo creo que incluso podríamos verla y a ver si la comentamos. Básicamente se trata de un ratoncito llamado Fievel, ¿cómo se llama esto? Que viene de Rusia y su familia emigra a Estados Unidos. Y dentro del trayecto pasan algunas cosas que no les puedo contar, pero él pierde contacto con su familia. Y es el viaje de este ratoncito niño
por encontrar a su familia en este país desconocido de animales, de calles, de cosas completamente distintas que representan la ciudad. Eh, y es preciosa porque es una mezcla entre el autodescubrimiento y el tener que enfrentarte a la vida de repente de un cambiazo. Es como cuando la vida te pone cosas al frente tuyo y que te hacen madurar finalmente, independientemente de si tú quieres esas cosas o no, o quieres que la situación pase o no. Entonces, no, es una película espectacular. Me parece, a ver, ¿sabéis qué vamos a investigar aquí? Porque me parece que la dirigió el mismo director que hizo Todos los perros se van al cielo, onda, varias ¿En serio? películas para llorar así, onda acuático. ¿Cómo era? Era Don Bluth, sí, él hizo Todos los perros se van al cielo. Este es el hombre de los mocos bueno, y de los lloriqueos. Él hizo La Tierra antes del tiempo, Todos los perros se van al cielo, eh, Anastasia, entre otras maravillosas películas. Animó varias películas de Disney y varias películas de animación. De hecho, mira, acá está. Es uno de los animadores de El Zorro y el Sabueso. ¿Qué tal? Qué ¿En notable. serio? Sí, él hizo la animación de varias, de muchas de las escenas. También, qué más tenemos por acá? La Bella Durmiente, La Espada de la Piedra. Mira, tiene sentido. Se parece mucho. Robin Hood. Eh, mira. The Many Adventures of Winnie the Pooh. Eh, mira cómo se conectó mi maravillosa recomendación. ¿Qué tal? Sí, pues. No, bueno. Mírate, Muy, muy, hiper, mega recomendada. Eh, no ves. Así que eso sería. ¿Y tu no recomendación? Mi no recomendación. Oh, Jesucristo. Chuta, últimamente no he visto nada muy malo. Mi no recomendación sería. Chuta, la verdad, de ser honesto, no he pensado en una no recomendación. Eh, ya sé qué película no recomiendo. Absolutamente. Y una película. Es una película tonta, superficial, ridícula, absurda, innecesaria, eh, poco, poco atractiva en todo sentido, fome, repetitiva, cliché, poco original, que no tiene. Eh, Lo estoy haciendo mierda en 2 segundos. Ay, sí, es que, bueno, es terrible. La tenía otra, perdón, se me olvidó el nombre. Que de hecho también es película de animación. Y está dentro de los trailers que la otra vez no recomendaba. Dame un segundo. Por mientras recomienda la no recomendada, mientras que se me cerró el internet de tablet y perdí el nombre. Maldita sea. El Que, weón. que- Otro problema técnico más que tenemos. sí, Dios. Yo, que a pesar de que no me he leído tan a conciencia los libros, Ujú, pero no sé por qué siempre he sentido una atracción muy grande hacia Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? ujú, Y yo siento que las películas nuevas de Alicia en el País de las Maravillas, no la antigua, ujú. la nueva, no, no le hacen honor a la historia para nada. Cuático. Es Muy bien. como, es como la versión es como el intento de agarrar una historia que es muy buena y que en el fondo está hecha para ciertas, o sea, no está hecha para todos, no es que esté hecha como para un grupo chico, Ujú. pero no está hecha para todos, es como intentaron hacerla para todos, ¿cachai? Y le cambiaron weas que no se le cambian. Oh, es como esa wea cuando conviertes una gran película. Caso Venom, family friendly. Sí, es como no, weón, no, no, no. Sí, no podí. No podí violar así una historia. No hay otra palabra para eso. Sí, no. Acá encontré la película. El La de, espérate, las de Tim Burton. Chan Chan. Que a pesar de que sea Tim Burton, que un weón que como, a ver, Podría ser una gran elección para hacer una película así. sí, no, no, Y no lo a fue. ver, el weón
en tema de imagen Ujú, lo hace bacán, ujú. pero hasta ahí. Es que eso Que es. es como el fuerte de Tim Burton, ¿cachai? Sí, a mí sí me ha pasado eso con él. Que yo lo encuentro más un gran artista, ilustrador visual, artista visual que cineasta, la verdad. Sus Mm. películas por lo general siento que realmente le faltan como más sustancia. Me dejan siempre con ganas de más, pero no ganas de más en el sentido positivo, así como de, oh, quiero ver más. Es como de, ¿esto es todo? Sí. Tengo la película insulsa, repetitiva, poco original. De gags repetidos también, ridícula, absurda, innecesaria. Eh, Se llama El Cavernícola. Y viene del mismo estudio. Y me da pena decir esto. Porque viene un estudio que ha hecho grandes películas de animación. Que para mí hicieron una escuelita incluso también. Dentro de la animación de comedia. Como Pollitos en Fuga. Mm. Esta es una película Yo le idiota. tenía fe a esta weá. Oye, no, es una película muy. La puedes ver, está entretener, pero en realidad, no sé, yo la comparo con Pollitos en Fuga porque salió de ahí. O de ahí también salió una película, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Piratas, que también era buena, ¿cachai? Había cariño. Acá siento que esto es una película de encargo, así como de loco, necesitamos sacar una película y. No, no hay amor. Siento que no hay amor. Así que no. Wallace y Está Gromit bien. en la otra película. Wallace y Gromit, pues, ¿cachai? Ese estudio sacó esta película. Basura. Esa es la wea. No le podría llamar. Wallace y Gromit, a mí me encantó. El Pollito en Fuga, bueno, para qué decir. Gran parte de mi infancia. Eh, ¿Cómo se llama esto? La película de los piratas también. Hermosa, incluso como está hecha, así, ¿no? Todo. De hecho, fue una charla con el director de Pollito en Fuga, de Wallace y Gromit, ¿En serio? y de esa película. Sí, la dieron en el GAM una vez para Chile Monos. Me costó como 50 lucas, pero pero valió mucho la pena y explicaba como el proceso y todo. Y tú notas la pasión, man. Y tú decís, ay, ¿qué pasó con esta película? Fue como, ¿dónde está la originalidad de estos locos? No, chao, se fue ahí murió. Pero bueno, le tengo fe para el futuro. Así que esa es mi Está no bien. recomendación. Está bien, me parece. Ya. Ya Entonces, pues, entonces estamos listos. we are ready. Eh, Otra semana más. Ahora sí, Ujú. vamos, vamos a volver toda la semana. Ahora sí, vamos a hacer, sí, todas las semanas, absolutamente. De hecho, ya tenemos programada la siguiente película, absolutamente. Con eso les decimos todo. Sí, Eh, y posiblemente, y bueno, lo más probable es que una vez que ya la hayamos visto, vamos a programar la siguiente y así. Y así vamos a armar nuestra mega consistencia. sí, Bueno, eso. Gracias a todo el mundo por escuchar. sí. Ha sido Muchas una experiencia gracias. religiosa maravillosa de cine esta misma. Así que gracias. Sí. Por suerte, Eh, esta vez vimos una película que es recomendable, de verdad. wow, sí, en todo caso. Sí, Sí, porque claro, pero bueno, partimos con una película. ¿Con cuál partimos? con el bar. Partimos con El Bar. Sí, partimos con el Bar. Una buena película. Seguimos con una película maestra. Decaímos en una película La de bestia. meh. Y ahora estamos con otra película maestra. Wow, me encanta. Sí. Es como que vamos una y una. Sí, es como que vamos uno y una. Es como que, wow. Bueno, con la que Sí. tenemos elegida, te puedo asegurar que vamos a seguir con una gran película nuestra siguiente. Ah, bien, me parece. Así que sí, también una clase de cine. Bueno, mi gente, cuídense, que estén muy bien. Que vaya Muchas bien. gracias. Y nada, Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buen todo. cuento. Shaolin Bombing. Ya hablarán.